llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo traer la vida y en nuestra celebración contarla a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo encontrar hermanos que viven la misma fe, llamando son serviciales y esperando saben ver que el reino de Dios avanza sencillamente de a pie. Qué lindo rezar cantando el misterio de la fe. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes. Les doy la bienvenida para celebrar con alegría este domingo, Día del Señor. Cada Eucaristía es un momento de encuentro con Jesús, que sale en nuestro auxilio y nos ayuda a atravesar las tormentas de nuestra vida. Queremos ofrecer la Santa Misa de este domingo por las intenciones de cada uno de ustedes, aquellas que acercan desde la virtualidad, y también por las siguientes intenciones en particular, agradeciendo el don de la vida de Simón, en acción de gracias por la recuperación de Lorenzo, pidiendo por la salud de Natalia Falcón y de Pascuala Cisnero, y por el eterno descanso de Atilio Cerroni, Héctor Agüero y de Clara en su segundo mes de fallecida. Pidamos al Señor la gracia de su misericordia. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna, glorifiquemos al Señor con nuestro canto y que la luz de Cristo llegue también a este altar. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie en la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde el cielo.
Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermano, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y a ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En varias ocasiones me han escuchado decir, particularmente en este tiempo, que las imágenes de las cuales el Evangelio se vale para acercarnos la revelación del Señor, aquellos acontecimientos que van de alguna manera expresando lo que Jesús vivió en escenas muy concretas y pintorescas como la de hoy, tienen mucho para decirnos más allá del texto literal. Quisiera comenzar la homilía de este fin de semana trayendo a colación
esta doble imagen que está presente en el Evangelio. Por un lado, una montaña a la cual el Señor sube a orar. Por otro lado, el mar de Galilea. Bíblicamente, estas dos imágenes tienen un significado muy profundo y muy cristiano a la vez. La montaña es sinónimo de subir al encuentro del Altísimo, de ir al encuentro de quien nos ama, de quien nos sostiene, de quien nos abre el corazón en el misterio de la fe. Por eso, quien asciende, quien sube a la montaña, lo hace para encontrarse con el Señor. Es por eso que escuchábamos en la primera lectura cómo Elías, en un monte concreto, el Monte Carmelo, como se lo conoce hoy, sale en la búsqueda del Señor, y dice la palabra que intentó buscarlo en un viento fuerte y no lo encontró, intentó buscarlo en un terremoto y no lo encontró, hasta que logra encontrarlo en la sencillez de una brisa, es decir, un momento de encuentro con Dios. Hace unos días atrás celebrábamos la transfiguración del Señor, ¿recuerdan? Un nuevo monte, hoy se lo conoce como Monte Tabor, al cual Jesús asciende junto con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos se transfigura con la presencia de Elías y de Moisés. Hoy nuevamente Jesús sube a una montaña. Para la geografía de lo que es Israel, la palabra montaña es bastante ambiciosa, porque en realidad se parece más a un cerro que a una montaña en sí, por la altura. Nosotros tenemos que hacer miles de kilómetros para llegar desde la montaña al mar, pero en la Tierra Santa llegar al mar de Galilea es bastante más acotado. Y de la misma manera que la imagen de la montaña nos habla de la subida al encuentro con Dios, el mar es expresión de la vida que estamos llamados a transitar. La experiencia de la barca que va en el mar es la barca de la iglesia que transita a lo largo de la historia, a lo largo de la vida. A partir de estas dos imágenes quisiera presentarles algunas propuestas en la línea espiritual, como siempre es importante y más en este tiempo. Estamos invitados a subir nosotros también de la llanura del mundo, de la chatura y de la superficialidad de las cosas del mundo, para encontrarnos con Dios. Hoy el Señor también, de la mano de Jesús, de la mano de Elías, nos invitan a encontrarnos con Él profundamente en las cosas de lo alto. Y para ello tenemos que realmente querer hacerlo. Queremos realmente decir sí a esa invitación concreta del llamado de Dios. Es por eso que nos encontramos frente a este hermoso desafío de profundizar nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, y a partir de esa experiencia crecer en nuestro encuentro con el Señor. Creo y me animo a decir que no es tan ambicioso pensar que este tiempo, particularmente el que estamos viviendo, es un tiempo que nos da posibilidades para rezar. Hace algunos meses atrás muchas personas decían: no tengo tiempo para orar, voy de aquí para allá, tengo que salir, tengo encuentros, tengo reuniones, tengo fiestas, tengo que ir a hacer deporte, todas cosas genuinas, por supuesto. Pero ahora la mayoría estamos en un tiempo un poco más reposado, estando más tiempo en casa. Podríamos preguntarnos:
en estos 4 meses y un poco más de cuarentena, mi vida espiritual mejoró, mi vida orante se acrecentó. Me han escuchado decir insistentemente que para muchos posiblemente de los que están aquí, la respuesta es clara y es sí, porque se han animado a estar presente en la misa diaria, participando de las adoraciones eucarísticas, compartiendo los momentos de charla sobre alguna temática. Claro, de alguna manera ascender al encuentro con el Señor y a partir de esto cualificar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, los animo a generar una santa disciplina de la oración diaria y aquellos que, por ejemplo, comparten el sacramento del matrimonio, la oración conyugal, para crecer en este encuentro con el Señor. Pero no nos vamos a quedar solo en la montaña. Como le dijo Jesús a los discípulos en el monte Tabor, hay que bajar y compartir la vida. El mar es justamente eso, por eso es llamativo cómo los discípulos cuando están en el mar viven en primer lugar, según hoy se nos relata, una experiencia de miedo, porque cuando ven que Jesús se acerca, creen que es un fantasma. Y estos hombres ya maduros, adultos, podríamos decir experimentados en las cuestiones de la pesca, comienzan a gritar como niños aterrados de miedo. Y esto naturalmente decanta o deviene en una reflexión, porque muchas veces nuestra vida también nos pone delante fantasmas a los cuales le tenemos mucho miedo, fantasmas que nos paralizan y que muchas veces cuando llegamos a reconocer que no son más que esos, nos desilusionamos porque decimos cuánto perdí el tiempo en preocuparme, en aferrarme a miedos, a temores que en realidad estaban producidos por eso, un fantasma. Por eso los quiero invitar a que podamos reconocer los fantasmas que hoy están a nuestro alrededor. Estos fantasmas que hacen que tengamos tanto temor y que nos paralicemos frente a las realidades del mundo. Por supuesto que muchas de las cosas que suceden y acontecen tienen una razón de ser, tienen una veracidad incluso científica, pero ¿cuántos miedos nos vamos haciendo a nuestro alrededor de fantasmas que en realidad no son más que esos? Por lo tanto, Jesús sale a nuestro encuentro y nos dice, como le dijo a Pedro, tranquilícense, soy yo, están aquí, no tengan miedo, yo los estoy acompañando. Y es decidora la imagen de Pedro que sale al encuentro del Señor. Podríamos decir, aprovechando esta imagen de la vida, que este camino de Pedro sobre el mar es el camino de la vida. Es como que el llamado del Señor lo hace salir a la luz de la vida y lo hace transitar por el mar hasta encontrarse con Él, como nosotros lo vamos a vivir también. Nosotros en algún momento nacimos, fuimos traídos a la existencia y caminamos en la vida hasta que el Señor nos llame, en algunos casos en una vía más corta, en otros casos en una vía más larga, nos llame a su encuentro. Y esa vida, ese transcurrir, ese mar, en algunos casos es más manso, tranquilo, y en otros casos nos muestra muchas tormentas. Y aquí Pedro nos vuelve a representar a nosotros, porque dice la palabra que cuando la tormenta comenzó a azotar, Pedro sintió miedo, y nuevamente el miedo que paraliza. ¿Y qué le comenzó a suceder a Pedro? Comenzó a hundirse, y ante eso quita la mirada del Señor. ¿Cuántas veces
hemos temido las situaciones de la vida y no nos hemos aferrado a Dios, sino que hemos dirigido nuestra atención a otros lados y hemos comenzado a hundirnos. ¿Podemos reconocer esas situaciones? Nos hará mucho bien, porque en cada una de esas situaciones podremos sentir cómo Jesús nos toma de la mano y, como dice la palabra, nos sostiene y nos levanta. Pero al igual que Pedro nos dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudan de que yo estoy con ustedes? ¿Por qué dudan de que los estoy acompañando y sosteniendo? Por eso, si van siguiendo el hilo de esta reflexión, nos van quedando invitaciones muy concretas. Subir al monte a orar, y ese subir al monte no implica hacerlo físicamente, sino espiritualmente. Reconocer nuestros fantasmas y finalmente mirar fijo al Señor en el transcurso de nuestra vida para que Él pueda mantenernos en pie y que Él nos sostenga si alguna vez nos hundimos. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste tan poca fe?, le dice Jesús a Pedro. Y yo hoy también les traslado esta pregunta a ustedes. ¿Por qué dudamos? ¿Cuáles son las cosas que te hacen dudar del Señor? ¿Cuáles son esas tormentas que te han provocado que quites la mirada de Él, que te alejes de su presencia? Pidámosle a Dios la gracia de crecer en un encuentro profundo, que en algunos momentos nos hace elevarnos y en otros momentos mirar hacia arriba y volver a decir: Jesús, necesito que me salves, necesito que me levantes, necesito que me des vida. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Toma que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Padre Obispo Marcelo, su Obispo Auxiliar Marcelo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz en Cristo. El pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía
Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Les dejo una invitación con bastante anticipación. El próximo sábado, 15 de agosto, vamos a celebrar la Asunción de nuestra Madre la Virgen. Una fiesta de precepto para nosotros, si bien sabemos que en este tiempo de pandemia los preceptos no están presentes como una obligatoriedad para la comunidad, intentamos suplir estas celebraciones o esta posibilidad de encuentro a través de lo virtual. Es por eso que el próximo sábado a las 8 de la mañana vamos a transmitir la misa en vivo para todos aquellos que quieran acompañarnos celebrando especialmente la Asunción de la Virgen, ya que luego a la tarde celebramos el domingo, por lo tanto ya son otras las oraciones, es otra la liturgia. A ustedes, por ejemplo, que gustan celebrar la misa virtualmente los sábados, tendrán la posibilidad ese día santificarse doblemente con 2 Eucaristías, lo cual, como siempre digo, no le hace mal a nadie, todo lo contrario, una posibilidad de encontrarnos, o bien verla luego grabada al día siguiente, como hacemos habitualmente para la gente que ve la misa los domingos. Por eso los invito a que podamos participar y que hagan correr la voz virtualmente hablando, para que muchos puedan, ya sea en la misa que transmitimos desde aquí, desde la parroquia, o cualquiera de las demás, podamos celebrar a nuestra Madre en esta memoria, en esta celebración tan importante. Y los quiero invitar a que, como una preparación para ese día, recemos una Ave María con una intención especial, ya que en este fin de semana nuestro arzobispo, Monseñor Colombo, está celebrando aniversario episcopal, es decir, aniversario de ordenación como obispo. Queremos encomendar especialmente su vida, su ministerio a nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Vayamos en paz.